La lectura bíblica, ¿quién la recuerda? ¿Dónde fue? ¿En qué libro? No, la de hoy. No, la de hoy. Esa fue de ayer. La de hoy. Romanos. Romanos 6:1. La palabra de Dios será en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué diremos pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados juntamente con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Quiero compartir con ustedes esta noche una historia asombrosa. Y necesito que me presten atención y que me soporten, por favor. Hoy es el último día de esta serie de campaña. Le voy a contar una historia y se lo voy a resumir lo más breve posible. Pero quiero que presten atención. El 15 de junio del 1990 nació el personaje de esta historia. Fue un joven que nació en un lugar donde le llaman las Jepinas de San José de Ocoa. Un lugar prácticamente, podríamos decir, referente ahora inhóspito. Un lugar frío, un lugar difícil. En el 1993 el padre de ese joven murió y dejó a su madre embarazada con una niña en los brazos, y el joven de la historia pues tenía 3 años. Había otro que tenía 5, el otro tenía 7, la otra tenía 9, y así sucesivamente, el otro 11, y así se iban por escala de 2 años, todos esos niños. Pues al cabo del tiempo, pasaron los 9 días, enterraron al padre de los niños y agarraron los tíos de esos jóvenes y fueron y saquearon lo que el papá le había dejado a esos niños. Hasta que la madre pues no tenía que comer ni que darle a los hijos ni podía trabajar y tuvo que salir del lugar para buscar refugio en los brazos de su madre aquí en Constanza. Pero cuando llegaron a Constanza, al lugar de donde llaman la Silveria, que es Valle Nuevo, ya eso lo desalojaron por allá arriba, no había lugar para tantas personas. Y en una casita de palo parado que le prestaron a la madre de ese joven, pues ahí acostaba a todos esos niños, cortaban paja por la tarde, se la ponían en el suelo, le ponían una lona de velorio por encima y ahí acostaban a todos esos niños. Los niños se paraban en la orilla de la carretera para las personas que iban a la pirámide o que iban a Ocoa, que le dieran algunas moneditas. Al joven de la historia los regalaron. Se los regalaron a una señora que era pariente de su padre fallecido, pero la señora era una mujer impiadosa, 60 y tantos años, no sabía lo que era el dolor de madre y maltrataba a ese niño bastante. Lo levantaba y era fuerte y fuerte y fuerte y fuerte, y a las 5 de la mañana lo metía a un conuco a jalar asada. Un niño de 5 años, estoy hablando del 1995 ya. Pero en el 1997 la historia da un giro. Al joven lo mandaban a buscar agua con 2 galones grandes que él no podía. Y la doña le ponía una saliva en el piso y le decía: ay de ti si no me trae el agua antes que esa saliva se seque. Y el niño no podía con los galoncitos, iba caminando con uno así, lo arrastraba un poquito y volvía: ven acá usted. ¿Ven? Más o menos tenía esta edad, como este tamaño, así, flaquito, chiquito, más o menos así. No podía. Siéntate, papi, gracias. Y el niño lo arrastraba así y volvía y lo arrastraba, y cuando, pues obviamente era una pela segura. Y la doña venía desde allá arriba, desde los cerros donde vivía, en la parte de arriba donde le llaman Tapión, y le echaba afuetes a ese niño desde acá abajo hasta llegar allá arriba. Hay casi hasta la loma de donde Danilo tiene las vacas allá arriba. Es una
trayectoria considerable, más mirando la carga que ese niño tenía que llevar. El niño no solamente había perdido a su papá, había perdido a sus hermanos, había perdido a su madre y había perdido todo lo que tenía. Pues él no sabía lo que estaba pasando en su vida, no comprendía lo que sucedía y solamente el niño recibía maltratos, maltratos, maltratos y maltratos. Tampoco era que lo alimentaran bien, pues en el mismo año que le comento, el niño tuvo un problema médico que no le voy a contar lo que pasó porque por cuestión de tiempo. Pero el niño se vio muy mal de salud y tuvieron que sondearlo, se tapó de comer guayabitas en el monte porque pasó mucha calamidad. La madre lo visitaba a veces cuando podía porque tenía que estar atento de los otros que tenía allí, tenía que trabajar, tuvo que prostituir también eso mismo para darle que comer a esos niños. No fue fácil para esa mujer. Pero el niño un día se cansó de tanto abuso, que no había un hermano, que no había un tío, que no había nadie que saliera a sacar la cara por el niño, y el niño se airó y le brincó arriba a la señora, defendiéndose. Pues ella agarró unas hojas de brócoli y enlió en ella un tubo de motor mate 80 y empezó a darle. Cada vez que el gusanillo le daba a ese niño, chipeaba. Era un dolor que se quedaba en seco. ¿Ustedes saben lo que es quedarse en seco del dolor? ¿Alguna vez alguno de ustedes ha caído en seco y se queda privado? Usted sabe, mi hermano Miguel, ¿verdad? ¿Se ha dado usted un martillazo se ha dado usted un dedo con un martillo? ¿Saben ustedes lo que duele, verdad? Se queda en seco. El niño se quedaba en seco. Ya no podía ni gritar. Y aunque quería tirar lágrimas, no le salía la lágrima porque se quedaba seco del dolor. Pues en el año 1900, el mismo año, al final, pues llegaron dos hermanitos donde él estaba, averiguando, preguntando, y hasta llegaron por allá y se lo llevaron a saber dónde vivía su mamá. Su mamá vivía aquí en Constanza. Su mamá vivía allá arriba en el Gajo. Y cuando él llegó de su mamá, pues ya él no quería volver para allá. Y no quería estar allá porque lo que recibía era maltrato y quería estar con sus hermanitos, con su mamá. Pero la mamá no podía tenerlo, porque ya la mamá no solamente tenía lo que a su papá había dejado, sino que su mamá había tenido otro hijo más con otro hombre que se había casado, que le estaba ayudando a levantar a los otros que no eran de él. Pero no había lugar para él allí. Y estuvo ahí con el ciclo George en 1998 y volvieron y regalaron al niño, se lo regalaron a unas personas de Palero. Ellos no lo maltrataban, pero lo trancaban por la mañana y llegaban a las 5 de la tarde y el niño trancaba en la casita ahí. Le dejaban comida y ya. Pero un día, por curiosidad, el niño escuchó los otros niños jugando afuera de la casa, y la casita era de madera, y había una tabla que estaba podrida por el lado de abajo, por la lluvia, se había podrido, y él se asomó y la tabla se despegó. Y como el niño era tan flaquito, pues se coló por ahí abajo y se fue a jugar con los demás niños. Por primera vez aprendió a sonreír. Por primera vez jugó con niños igual que él. Pero cuando llegaron los tutores en la tarde y vieron la madera, dicen, ay no, vamos a entregar a ese muchacho. No podemos tenerlo. Porque si ese muchacho, en lo que nosotros estamos trabajando, le pasa algo, que cuenta le vamos a dar a su mamá. Mejor vamos a llevarlo. Y le llevaron al niño de vuelta a la mamá. Pues la mamá se quedó con el niño un tiempecito, pero ya él estaba muy enfermo, ¿sabes? El niño quedó hasta inválido, el niño no podía ni caminar, estaba tan maltratado que no podía caminar de aquí a ahí. Y hay personas que pueden corroborar esa historia esta noche aquí. Que no son inventos. Pues en el 2001 al niño vuelven y lo regalan. Lo metieron a un orfanatorio. Un orfanatorio que quedaba donde está la parada de autobuses que baja al Abanico ahora. Ahí estaba ese orfanatorio.
Después se mudaron a esa casa que está ahí en la esquina, que había un banco, esa casa que está ahí en la esquina, ahí mismo. Y el niño iba creciendo y ahí había, todos los hermanitos tenían todos estaban de pareja. Todos estaban de pareja y todos tenían un hermanito ahí dentro, menos él. Hasta un tiempo. Y cada vez que pasaba algo se le pegaba al único que no tenía nadie, y todos los cocatazos se le pegaban a él, y todas las injusticias, y cuando peleaba con uno tenía que pelear con todos. Y el niño nunca se preguntaba de por qué la vida era tan injusta, de por qué había perdido su papá, por qué había perdido su mamá, por qué había perdido todo en la vida. Nunca se preguntó, ni siquiera entendía lo que estaba pasándole. Pero en el 2003, a los 13 años, el muchacho se fugó y se fue porque él quería estar al lado de su mamá. Ya a los 13 años los jóvenes empiezan a mostrar ciertos puntos de rebeldía, y más cuando son abusados de diferentes maneras. Y el muchachito empezó a andar en la calle, porque no fue que la mamá tampoco podía atenderlo porque estaba con otra pareja. Y el muchacho empezó a limpiar zapatos en la calle, empezó a andar con cuchillos, empezó a atracar, empezó a robar, aquí en Constanza. Empezaron a llegar las quejas a la policía, empezaron a llevar las querellas, empezaron a crecer los robos, la vendedera de drogas, y el muchacho se involucró en todas las cosas de la calle, de aquí de Constanza. Se involucró en los Zetas, no sé cuántos de ustedes escucharon hablar de los Zetas en esos tiempos, malogrados, de ahí arriba, bueno, yo sé que algunos han escuchado hablar de esa banda. Y el muchacho se dio terrible. Nadie quería encontrarse con él porque el que se encontraba con él era un atracado seguro. Y en la sociedad empezaba a crear un monstruo que no quería que ese joven pasara. Nadie vio lo que sufrió, nadie vio que nadie lo agarró, nadie vio que nadie lo instruyó, nadie vio por lo que había pasado, sino que ya nadie quería encontrarse con él. La sociedad estaba alimentando un monstruo. Y en el 2005, el muchacho comete un crimen y sale huyendo de acá de Constanza. Tuvo que irse y fue a parar a San José de Ocoa. De San José de Ocoa fue a parar a Azua. De Azua fue a parar a Barahona. Y le estoy resumiendo sin detalles de cada proceso de eso porque el tiempo no me da. Me hubiese gustado que pudiese poder compartir la historia completa. Allá en Barahona, el joven a los 16 años escuchó un kitipón que había una fiesta patronal en un lugar donde le llaman Bateyuno, distrito de Tamayo, provincia de Bauruco. Y allí el joven dijo, bueno, hace mucho que no peleo, hace mucho que no hago nada. Voy para la fiesta patronal a armar un tiroteo allá. Y el joven se bañó, se cambió y salió a armar un tiroteo para la fiesta patronal. Pero algo pasó en el camino. Cuando iba pasando, alguien se le acercó. Un anciano de una iglesia adventista del séptimo día, donde estaban dando una campaña así como esta. ¿Me siguen los niños, por favor, silencio? Es una historia que les estoy contando. Y a los niños les gusta la historia, ¿verdad? Y el que sea una historia no significa que no sea real. Allí se le acerca el anciano de la iglesia y le tira el brazo y le dice, hola, ¿cómo estás? Tú no eres de por aquí. No, yo no soy de por aquí. Wow, para nosotros sería un gusto, un honor que tú nos visites. Mira, estamos dando una campaña evangelística aquí. ¿Puedes tú entrar? Por favor, acompáñanos. Sería un honor para nosotros. Y él se queda mirando al hombre así, le dice, si usted me conociera. Sin conocerme me abraza. Y todo el que me conoce ni se me acerca. Nadie quiere saber de mí. Él me abraza porque no me conoce. Si supiera quién soy yo, ni se me acerca. Y él lo mira y le dice, hoy no, mañana yo vengo. ¿Y qué pasó? El muchacho no tenía una madre de renombre, no tenía una familia que podía decir yo soy fulano de tal.
no tenía un hermano que sacara la cara por él, pues todos estaban igual o peor en la misma situación. Pues el joven lo único que tenía era su palabra. En ese tiempo había un muchacho aquí, fue muy conocido, le llamaban Vitalicio, era un mercadero él, quien enseñó a ese joven a vender drogas. Y al final se quedó él con el negocio. Pero allí en ese momento, en ese día, al otro día, él no fue a la fiesta patronal donde iba a armar el rebú. Algo se quedó en él y se devolvió para donde estaba, para el conuco donde estaba escondido, porque había hecho otra cosa en Asua y estaba la policía también buscando. El muchacho donde quiera que llegaba hacía una de las de él. Y al otro día, el primero que llegó a la campaña fue el joven. Cuando llegó, estaba la puerta cerrada aún todavía. Y él siempre decía, lo único que yo tengo es mi palabra no puede fallar. Porque si mi palabra falla, entonces yo no valgo nada. Yo le dije que voy y aquí estoy. Y abrieron la iglesia, el muchacho entró, se sentó, y esa noche el joven entregó su vida al Señor. Pasa 2007, 2008, 2009, 2010, y llega el 2011, el muchacho tiene una caída. Pues tenía una novia y se la llevó de forma inadecuada, como hacen las personas que no tienen el conocimiento en el mundo, y tuvo que ser borrado de la iglesia. Pero de la iglesia tampoco nunca lo buscó. Nunca fueron a hablar con él, no, lo dejaron ahí. Aunque él siguió buscando y siguió yendo, pero el diablo se aprovechó, hizo una mala jugada y el muchacho se fue al mundo otra vez. Empezó a vender drogas, empezó a atracar, empezó todos los días a hacer cosas malas, a robar, a hacer todas las cosas malas. Y empezó otra vez la policía a buscarlo, empezaban las querellas a llegar, empezaba el nombre a llegar, a sonar, y empezó la zona de encontranza otra vez. En el 2014, el joven cae preso en Jarabacoa. Cometió un crimen allí, cayó preso en Jarabacoa. En Jarabacoa, pues de ahí cayó, duró 3 años, 3 meses y 10 días en la cárcel de la Concepción de la Vega, preso. Le esperaba una condena de 20 años. Y allí en la cárcel el joven se acordó del Dios que había conocido en el 2007, el 2006. Y le dijo, Señor, si tú me libras de esta condena de 20 años, yo te voy a servir cuando salga. Oye, el hombre le está poniendo condiciones a Dios. Cuando el hombre quiere servir a Dios no le pone condiciones, déjeme decir. Cuando el hombre quiere servir a Dios, viene tal cual es y le dice, Señor, yo no sirvo para nada, si tú puedes hacer algo conmigo, hazlo. Porque mi vida no tiene sentido. Porque yo no valgo una guayaba podrida. Porque yo soy peor que un trapo de inmundicia. Y no soy nada. Entonces Dios te hace algo, Dios te restaura, Dios te levanta, Dios te liberta. Pero es cuando tú conoces tu condición. El hombre le puso condiciones y Dios le dijo, ven, que te voy a dar el voto de confianza que yo sé lo que va a pasar. Y el muchacho salió a los 3 años y 3 meses y 10 días de la cárcel. Y cuando salió el muchacho de la cárcel, ¿qué usted cree que hizo? ¿Qué hizo, hermano? ¿Volvió otra vez para la iglesia? No. Se fue a la calle envenenado de odio. Con más odio, con más tigueraje, con más delincuentes conocidos, gente de cuello blanco que conoció allá adentro, con más contacto, con más poder, con más edad, con más madurez criminal. Y lleno de odio con la familia, con los amigos, con los hermanos, con todo el mundo, porque nadie fue a visitarlo cuando estaba preso. No lo llamaban, no le mandaban una lechuga, nada. Y cuando se le acercaban los vecinos, ayúdenme con estos niños, por favor.
Y cuando los vecinos venían a darle consejo después que salió de la cárcel, mira fulano, ten cuidado, anda con cuidado, no te pongas a hacer cosas malas, porque tú sabes que la cárcel es dura. Y él le decía, ¿qué es lo que usted me está hablando a mí? Ruede durísimo y usted me manda. ¿Usted me llamó? No. ¿Usted me mandó algo a la cárcel? No. ¿Cuántas veces fue a verme? Nunca. Pues entonces no me dé consejo. Si usted quiere consejo, yo se lo doy. Págueme los 2.000 pesos, porque yo sí sé lo que viví. A mí no me dé consejo, no sea hipócrita. Y el muchacho estaba, ya usted sabe, y cogió la calle nuevamente y empezó a andar en sus andanzas y volvió y plantó otra vez un punto de drogas. Pero esta vez el muchacho fue más lejos. Esta vez se metió en el vicio de las drogas. El alcohol, los amigos, los cigarrillos, la marihuana y todas esas cosas inmundas que a Dios no le agradan. Perdió su casa, perdió su familia, tuvo 2 hijos de esa relación. Perdió sus hijos, perdió su familia, perdió su casa, perdió su negocio. El muchacho estaba ya prácticamente en condición de indigente en las calles. No le importaba nada, no le importaba a nadie. No le dolía ni su mamá, ni su papá, ni nadie, pues nunca había tenido amor por nadie. Se había criado en las calles. La vida le había mostrado lo crudo que puede ser la realidad. Y eso él había aprendido. Y donde encontró confort una vez en su vida, pues se sintió abandonado. Pero déjame decirte que Dios nunca te va a abandonar. Dios nunca te va a abandonar. Dios estaba preparando a ese joven para algo mayor. Pues allí, perdido en la desesperanza, en las drogas, el joven recordó y dijo, Señor, yo estoy perdido. Ya no hay esperanza para mí. No hay solución para mí. Por más que lo intento, no puedo salir. Estoy atrapado en un maldito laberinto que por más vuelta que doy, vuelvo al mismo lugar. Estoy perdido. Señor, yo sé que voy a verte la cara un día. Yo sé que tú me vas a juzgar. Yo sé que tú me vas a pedir cuenta de todo lo que yo he hecho. Y esto lo estoy diciendo no es porque yo no sé que tú escudriñes mi corazón, sino porque quiero que el universo entero sea testigo de que yo te estoy clamando, te estoy llamando, te estoy pidiendo que me rescates y me limpies y me salves de las drogas. Viernes 24 de mayo del año pasado. Viernes. El muchacho compra sus dosis, se tranca en su peluquería, con su cama, compra todo lo que necesita, su alcohol, sus cigarrillos, se fumaba 60, 70 cigarrillos por noche. Loco, frenético, armado hasta los dientes, con hacha y machetes, trancado en su habitación, que nadie le podía tocar ahí. Y esa noche a las 5:15 de la mañana, la última vez, después que lloró amargamente, después que peleó contra el Espíritu Santo, después que el Espíritu Santo le habló, le trajo todos los textos bíblicos en su mente, toda esa lucha que usted tiene en su noche, la tuvo él. Y al final él se declaró derrotado, se declaró perdido, se declaró vencido, se declaró que no podía y que estaba perdido. Y en ese momento, para una persona que amanece la noche entera consumiendo cocaína, es imposible que pueda dormir. Y fue como si desconectaran esa televisión. Cuenta el joven que él siente como que si hubiesen desconectado la televisión, que se apagó. Él dice que no recuerda que vio un ángel, que no recuerda que vio a Dios, que él no vio ninguna luz, que él no vio ninguna cosa que pasó en su vida. Él solamente sabe que se apagó y no recuerda nada. Y a las 7:15 de la mañana, sábado, 25 ya de mayo del año pasado, cuando el joven abre los ojos, lo primero que agarra es el teléfono y son las 7:15 de la mañana. Se para y le da el mal olor a cigarrillo, marihuana, alcohol. Y se
se queda así, se para en el espejo y se mira y dice, pero ¿qué me pasa? Este soy yo. Pero ¿cómo es posible? Él no sabía, él no entendía lo que había pasado, pero algo habían pasado en esas 2 horas que él no supo nada de él. Sus ojos habían cambiado. Y ya su mirada no era la misma, de odio, de terror, de rencor con todo el mundo, enojado con él mismo, con una mirada recriminatoria hacia él mismo. Y entonces escuchó en su mente que el Espíritu Santo le habló y le dijo, no todo está perdido. Levántate, báñate, cámbiate y vete a la iglesia. Recuerda la ropa que tú dejaste enganchada en el armario. Vuelve y vístete como un hijo de Dios. El joven se fue a la iglesia que estaba, la de los hermanos haitianos, que estaba encima de la funeraria, estaba cerrada. Vino a esta iglesia, estaba cerrada. Y no quería irse para la central, porque en la central él tenía odio a una persona ya. Porque esa persona le había hecho una muy mala jugada dentro de la iglesia. Y déjeme decirle al nuevo creyente, no esperen que aquí adentro todo va a ser lindo. Aquí adentro es que está la verdadera batalla. Así que prepárese porque usted va a guerrear, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el Espíritu Santo le dijo, tú sí vas a ir a esa iglesia. Ahí afuera, sentado, ahí afuera, parado en la puerta ahí. Y él lloró y dijo, Señor, ya yo no voy a luchar más en tu contra. Yo voy a ir donde tú me mandes. Total, mi vida no tiene sentido, no vale nada. Déjame dejarla en tus manos, a ver si recobra sentido y un poquito de valor. Porque la verdad es que si es por mí, me la quito ahora mismo. Y se fue a la iglesia central. Y cuando llega a la iglesia central, al primer hermano que ve en la puerta es el hermano que él no quiere saber. Y abajó la cabeza. Y el Espíritu Santo volvió y trató con él y dijo, tú no tienes que bajar la cabeza, él no es mejor que tú. Levanta la cabeza, salúdalo y dile, Dios te bendiga. Y así mismo lo hizo el joven. Y cuenta la historia que él siente que toda esa carga de su corazón desapareció en ese mismo momento. Fue como cuando usted viene subiendo una loma cargada con una carga pesada y llega arriba y de repente ¡brum!, se cae. Y jamás en su vida él volvió a ver a ese hermano de la misma manera que lo veía. Ese día había una santa cena en la iglesia y él allí lloraba, cantaba los himnos con un sentimiento de culpa y arrepentimiento en él, porque él estaba empezando a comprender de que Dios había hecho algo en su vida en esas 2 horas que lo había desconectado, lo había transformado, pasó algo sobrenatural sobre él, porque muchas personas luchan y luchan, se internan, van a psicólogos, van a psiquiatras, toman medicamentos y vuelven y caen a la misma vaina. Allí ese joven reconcilió su vida con Dios, se lavó los pies, tomó de la Santa Cena. Y algunos lo miraron quizás por encima del hombre, este viene siempre, hace lo mismo y se vuelve y se va. Pero a él no le importó porque él sabía quién lo había llamado. Él sabía que algo, él estaba empezando a comprender lo que estaba pasando en su vida. El joven se fue a la capital y el día 1 de junio del mismo año pasado, el joven se bautizó en la iglesia nuevamente. Y ese joven es este humilde servidor que ha estado con ustedes durante toda esta semana. Hay un video por acá que quiero pasarles para que ustedes vean que Dios puede cambiar, no importa la persona que sea, no importa lo lejos que usted haya llegado, no importa qué tan lejos usted haya ido, Dios te ama, Dios quiere salvarte, Dios quiere intimar contigo. Sin importar, la gente siempre te va a juzgar, la gente siempre te va a cuestionar, la gente siempre te va a señalar. Y es muy fácil y común que todo el mundo lo haga cuando no conoce tu historia, cuando no sabe por dónde tú has tenido que pasar. Sí. Aparentemente, puede ponerle la música bajita, un poquito bajita. Ah, ok.
Cuando aparentemente en la vida